¿Por qué la contabilidad es tan importante? ¿Qué es lo que hace que sea tan relevante y por qué tiene tanta, pues, aplicación práctica en la vida diaria? Nos dice que la contabilidad es el elemento más importante en toda empresa o negocio, ya que permite conocer la realidad económica y financiera de una empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. Es decir, que la contabilidad nos va a permitir conocer cuánto tenemos, cuánto ganamos, cómo es que lo ganamos y en qué lo estamos gastando. También podemos ver cuáles son las utilidades que tenemos disponibles y si es necesario hacer algún cambio para que la administración de la empresa o del negocio sea más eficiente y también para poder tener el dinero disponible. Entonces, primero que nada, en la contabilidad tenemos una clasificación de cuentas. Las cuentas se clasifican de la siguiente manera: reales o de balance, y en estas que tenemos, de hecho tienen un ejercicio ustedes en el reto uno sobre estas cuentas, tenemos la siguiente clasificación: activo, pasivo, patrimonio o capital. Lo van a encontrar como patrimonio o como capital. Las cuentas nominales o de resultados, y aquí están los ingresos, los gastos, los costos de venta, más los costos de producción. Por último, tenemos, ay, me pasé de diapositiva. Por último, tenemos las cuentas de orden y aquí tenemos las cuentas acreedoras y deudoras. ¿Por qué es tan importante la partida doble? Ya me han hecho algunas preguntas por el, ¿cómo se llama? Mensajero sobre la partida doble. Cuando tienes el primer contacto con estos temas, a veces te puede ser un poquito confuso. Sin embargo, la partida doble es como si armáramos un rompecabezas en el que tendríamos que tener todas las piezas, o si tuviéramos un memorama. En el memorama tienes una pieza que tiene que ser igual a la otra. Hagan de cuenta que este es un memorama numérico. Lo que tienes en un lado de la cuenta lo tienes que tener del otro lado. Si no, incluso hay ajustes porque todo tiene que cuadrar. Es decir, si yo me gasto 5 pesos, tengo que demostrar cómo es que los gané. O si yo gano 50 pesos, tengo que demostrar cómo es que los gasté. Entonces, la partida doble básicamente es una relación matemática de equivalencias. En la partida doble se representa por medio de las cuentas de valores de bienes. Las características son que el activo y menos el pasivo da igual al capital. Pero primero tendríamos que saber qué es un activo. Y es por eso que tenemos este pequeño glosario para que podamos saber qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un capital. Los activos son todos los bienes y valores que son propiedad de una empresa, es decir, son los derechos. Hagan de cuenta que yo lo puedo ver como el dinero que tengo dentro de la empresa, y no necesariamente tiene que ser el dinero líquido, sino el derecho que yo adquiero. Si me deben dinero, es, yo tengo el derecho de cobrarlo. Entonces se convierte en un activo porque es mi dinero o es dinero de la empresa. Si lo pusiéramos en un caso particular de ustedes, podrían decir: tengo que pagar la luz, pero ya no tengo un peso aquí en la casa. Ah, mi vecina me debe. Yo a mi vecina le presté el otro día 200 pesos y es mi derecho cobrarlos cuando yo los necesite o cuando hayamos establecido. Puede ser que la vecina me dijo que se los prestara el lunes y ella me los pagaba el sábado. El sábado yo tengo el derecho de ir por ese dinero, y por eso, por el simple hecho de ser un derecho, se convierte en un activo. Entonces, es un dinero de mi propiedad, es un bien de mi propiedad, porque no todo es dinero. Acuérdense que hay una clasificación en circulante y no circulante. Entonces, puede ser que no sea dinero, sino que sea un bien fijo, como un terreno, un edificio, algún otro bien mueble que no puedo convertir en dinero tan fácilmente o tan rápido. Después vienen los pasivos. Los pasivos son todas las deudas y las obligaciones que tiene una empresa a favor de terceros. Aquí lo vamos a ver
con el mismo ejemplo de la vecina, yo le debo la tanda a mi otra vecina, o a mi vecino, hay que ponerle para que no se confundan. Yo le debo la tanda a mi vecino, tengo una obligación de pago. Entonces, mi vecino me dice que todos los días 15 de mes yo tengo que pagarle una tanda. Ese dinero, aunque yo lo tenga en mi cajón, no es mío. Es un dinero que yo le tengo que pagar el día 15 a mi vecino por el concepto de tanda. Entonces, se convierte en una obligación y por lo tanto, no es mi dinero. Aunque yo lo traiga en mi cartera, no es mío, yo lo debo. Así que el pasivo lo podríamos ver como las deudas que tiene la empresa o las obligaciones de pagar en determinado momento un dinero. Y por último, el capital es la diferencia que existe entre el activo y el pasivo. Entonces tenemos que, es lo que va a quedar, es el residuo que pudimos ver en la formulita de arriba, el residuo entre el activo menos el pasivo. ¿Qué quiere decir? Y bueno, primero, ¿para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para que la empresa siga operando después de pagar las deudas. En términos prácticos, sería, la vecina me pagó el dinero que me debía. Ese es un activo. Yo le pagué al vecino la tanda. Ese es un pasivo. Vamos a ponerle números. Yo estoy en una tanda de 1,000 pesos mensuales y la vecina a mí me debe 1,500. Mi activo son 1,500, mi pasivo son 1,000 pesos. De tal manera que la diferencia son 500 pesos, que es el capital. Aquí nos dice que sirve para realizar las operaciones. Si lo viéramos a nivel, si yo tuviera, por ejemplo, una empresa y yo llevara mi contabilidad, con esos 500 pesos, yo tendría que fabricar el producto bueno, no, no fabricar, porque eso sería materia prima, pero yo con esos 500 pesos tendría que poder hacer todas las actividades que requiere mi empresa. Por ejemplo, tendría que tener dinero para pagarle a la basura, para invitarle un café a mi cliente el día que venga, para mis pasajes. Todo eso sería algo que que a mí me quedaría para hacer mis actividades. Entonces, si yo tengo más pasivos que activos, voy a tener un problema. Porque si yo debo 1,000, si yo, por ejemplo, debía 2,000 pesos y gano 1,000, yo ya debo 1,000 pesos. Entonces, en el capital tendría una cantidad negativa, lo que quisiera decir que no podría ni siquiera ir a tomar una combi para ir a ver a un cliente porque no tengo dinero. Aquí también es importante saber qué cuentas conforman al activo, al pasivo y al capital y saber cuál es la naturaleza, en qué momento aumentan y en qué momento disminuyen. Por ejemplo, aquí tenemos que en el activo está, voy a cerrar un poquito la ventana porque me entra mucho la luz. Tenemos que en el activo están las cuentas disponibles, las inversiones, los deudores, los inventarios, la propiedad del equipo, algunos otros intangibles. Acuérdense que no todos los bienes son tangibles. Algunos otros como pólizas no los podemos tocar, pero existen. Los diferidos, otros activos. Aquí podremos tener también bancos, cajas, que son los más populares, eh, inventarios. Bueno, inventarios aquí está. Entonces, tenemos que la naturaleza del activo es que aumenta en la columna del debe y disminuye en la del haber. ¿Por qué? Si yo tengo más dinero, o sea, si al final ingreso al debe, por ejemplo, más inventarios, quiere decir que tengo más dinero invertido y disminuye en el haber, porque en el mismo ejemplo de los inventarios, si yo vendo materia prima de mis inventarios, pues voy a tener
menos inversión en materia prima. Es por eso que la naturaleza es esta. Aumenta en el debe, disminuye en el haber. Respecto a los pasivos, aquí podemos encontrar obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, diferidos, otros pasivos, bonos y papeles. También aquí podemos encontrar acreedores diversos. Acuérdense, deudor es cuando me deben, acreedor es cuando yo debo. Entonces, aquí, por ejemplo, disminuye en el debe porque quiere decir que estoy pagando mi deuda y aumenta en el haber porque estoy adquiriendo una nueva deuda, es decir, aumenté mis obligaciones. Por último, en el patrimonio tenemos el capital social, el superávit o ganancia de un capital, las reservas, la revalorización del patrimonio, los dividendos, los resultados del ejercicio y la acumulación de resultados de ejercicios anteriores. En el debe va a disminuir y en el haber esto va a aumentar, porque acuérdense que es la diferencia entre entre el activo y el pasivo, de tal manera que tiene la misma naturaleza de las cuentas del pasivo.